Hola a todos y bienvenidos al octavo tutorial de Procreate. En el vídeo de hoy voy a explicaros los pinceles. ¿Estás listo? Vamos a ello. Bien, pues si os fijáis en la parte superior derecha de la pantalla tenemos el dibujo de un pincel, el de una mano con un dedo difuminador y la goma. Si os fijáis, a la hora de seleccionarlo, sale de color azul la herramienta que tenemos pues seleccionada. Si le damos una segunda vez a este dibujo, nos sale un desplegable que sería la biblioteca de pinceles. La biblioteca de pinceles es la misma para el dedo difuminador que para la goma, que para el pincel. Tú puedes elegir un tipo de pincel y luego puedes usar pincel, goma o el dedo difuminador y tendrá una forma de trabajar distinta. Dentro de la biblioteca de pinceles tenemos un montón de herramientas. Si os fijáis, tenemos el lápiz, que sería para bocetar, tenemos entintado, tenemos un estilo de pinceles que sería dibujo, uno que simula un pincel de pintura, tendríamos un pincel adaptado para realizar caligrafía, aerógrafo, tenemos para hacer texturas, tenemos diferentes tipos de materiales como carboncillo, aerosoles, y luego podríamos jugar con luminancias, también materiales orgánicos o materiales como el agua. Lo maravilloso de este mundo es que cada uno de estos pinceles, que hay un montón, los puedes encima personalizar, es decir, puedes crear tus propios pinceles. Mucha gente no lo sabe, pero también puedes importar los pinceles que hayas creado en Photoshop a Procreate. Personalmente creo que poco a poco ya iréis descubriendo cuáles son los pinceles que más utilizáis. También va al estilo del artista, pero a mí me gusta mucho tenerlo tal y como me vino Procreate. Y si os fijáis, tengo en biblioteca de pinceles, en el pincel de entintado, tengo Bolide Studio 1. Si os fijáis abajo tengo Bolide Studio, pues normal. Pero el Bolide Studio 1 es el que he modificado porque es el que más utilizo y no le he cambiado el nombre. Pero básicamente esto sería como las capas. Es decir, que si tú deslizas hacia la izquierda, puedes compartirlo, duplicarlo o eliminarlo. Si nos vamos, por ejemplo, a este de aquí, bolígrafo de gel, y queremos modificarlo, lo que recomiendo es que se duplique. Yo, como no lo voy a hacer, os lo voy a enseñar nada más, pero si quisiéramos modificarlo, tendríamos que darle un segundo toque y aquí tendríamos el panel de dibujo con un estudio que te permite pues modificar las propiedades del trazo del pincel. Entonces tenemos en el panel de dibujo, aquí no es un dibujo que no se pueda modificar, o sea, vosotros aquí podéis dibujar, como podéis ver, y luego pues podemos cambiar pues todas y cada una de estas propiedades, ¿no? Estabilización, aquí tenéis pues cantidad, presión, estabilización de la cantidad, filtrado de movimiento. Esto es un mundo entero que más adelante, con los trabajos que os iré proponiendo hacer, podremos ir aprendiendo cómo funciona. Porque si os fijáis, tiene una cantidad de parámetros que podéis modificar que es infinita. Bien, quiero enseñaros un poco cómo funcionan cada uno. He puesto el color amarillo para que podáis verlo. Primero voy a coger un lápiz de bocetado. Y si os fijáis, tiene este tipo de textura que es muy interesante porque según la inclinación del lápiz podemos difuminarlo un poco. Es que es maravilloso. Este es impresionante. Luego tenemos el entintado, que este es mi preferido. Este lo utilizo un montón, lo utilizo una barbaridad. Perdona, he utilizado entintado de mercurio. Pero bueno, también es uno que utilizo mucho. El bolígrafo de estudio, este de aquí lo voy a cambiar un poquito de color para que podáis ver su trazo. Si os fijáis, acompaña un poco el movimiento para que sea muchísimo más fluido. A mí me encanta. Voy a cambiar de color y de pincel voy a poner pintura. Venga, acrílico húmedo ya es perfecto. Esto es genial. Espera, que lo voy a poner un tamaño más grande. Fijaos qué maravilla. Pongo
esto un poquito más así. Fijaos, queda precioso. Luego tendríamos aerógrafo, que voy a utilizar este naranja de aquí. Y fijaos qué tonalidad utiliza. Esto es impresionante, me encanta. Luego tendríamos carboncillo, que voy a ponerlo un poco más pequeñito, que sería evidentemente pues como el carboncillo que utilizáis pues en la universidad o en el instituto. Materiales orgánicos pueden ser estas hojas de aquí, este pequeño césped, si os fijáis, es que es impresionante. Y agua voy a utilizar una especie de salpicadura que queda chulísima. Muy bien, lo interesante aquí es que si os fijáis todo lo he hecho en la misma capa para enseñaros el dedo difuminador, que es lo que he seleccionado ahora mismo. Voy a elegir el entintado. Y de entintado voy a elegir Mercury. Y ahora quiero que os fijéis cómo lo difumina todo. Lo que pasa es que hay una cantidad de información muy grande aquí. Pero si os fijáis, queda un difuminado excelente. Y esto me recuerda muchísimo a la pintura. A mí me agrada mucho. De hecho, yo lo acostumbro a trabajar entre 50 y 40 para que sea más suave. Podemos trabajar con el difuminador y poco a poco irlo difuminando. Y si os fijáis, que esto es lo que os quería enseñar, es que debajo se nos ve el dibujo que habíamos hecho antes. Es decir, que si usáis el dedo difuminador, dentro del dedo difuminador el problema que tiene es que si os fijáis, justo debajo se puede ver el dibujo que habíais realizado anteriormente. Y es que lo que hace es, a la hora de esparcir los píxeles, evidentemente pues los separa. Entonces pues la información que queda debajo pues se puede ver. Luego quería enseñaros la goma. Voy a ver qué ejemplo de goma tengo. Vale, fantástico. Si os fijáis, la goma ha salido de este color lila. Y no es que la goma pues se pinte lila, sino es que debajo voy a quitar la capa. Tengo este triángulo lila. Entonces, por eso me sale este color. Pero si lo hacemos un poquito más grande, pues podemos observar lo que hay en el fondo. Hasta aquí sería la explicación de los pinceles. Y es que este tema da para mucho y considero que es mejor dividirlo por proyectos que queramos hacer. Es decir, el día que queramos hacer algún tipo de pintura, pues prefiero hacer un vídeo específico de pintura. Si algún día queremos hacer caligrafía, pues otro de caligrafía, aerosoles, etc. La creación de un pincel es algo muy complejo y puedes descargártelos de internet. Hay gente que se dedica precisamente pues a hacer pinceles y tú se los puedes comprar, o incluso hay gente que los hace de forma gratuita. Como habéis visto, el pincel de hierbas funciona muy bien. Hay pinceles muy chulos, como por ejemplo los orgánicos o los de agua, que dan efectos aleatorios y eso es genial para poder crear un dibujo orgánico precisamente. Los primeros 10 capítulos de este curso de Procreate van enfocados a hablar de forma general para que puedas introducirte en el programa. Si vosotros queréis que hable específicamente de una cosa, hacedmelo saber en la caja de comentarios. En los próximos capítulos, el 9 y el 10, el noveno y el 10º, hablaremos sobre los ajustes, las acciones y la selección. Los dos tipos de selecciones que hay. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.